Buenas tardes a todas, todos y todes. Les agradecemos mucho que hayan regresado de su tiempo de comida. Con esta mesa concluimos los trabajos del día de hoy y estamos muy contentas de poder recibirles y de poder generar este espacio para discutir ahora sobre la mesa de infancias, adolescencias y ejecución penal. Como ya pudimos un poco escuchar a lo largo de la jornada del día de hoy, existe una relación necesaria para aplicar las diferentes perspectivas con las que nos podemos encontrar en la tarea judicial. Ya nos hablaban, ¿no?, de la necesidad de interrelacionar la perspectiva de género, la perspectiva de OSIEX y cómo existe un vínculo necesario con la perspectiva de infancias y adolescencias. Esto pues con el afán de garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y de las adolescencias, con los retos que se plantean en los contextos de personas privadas de la libertad. En ese sentido, la mesa del día de hoy busca fomentar un diálogo sobre la implementación de la justicia adaptada, con el fin de ampliar el conjunto de herramientas que nos permitan comprender, profundizar y reflexionar sobre cuáles pueden ser las mejores prácticas que las personas juzgadoras pueden tomar en cuenta para garantizar los derechos de las personas. El día de hoy nos acompañan dos doctoras muy destacadas en esta área de investigación y estamos muy agradecidas del tiempo que nos están dedicando hoy y de los trabajos que nos han presentado y que les van a venir a exponer. Voy a proceder a presentarles. La doctora Corina Giacomelo es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y entre sus publicaciones destacan los libros Género, Drogas y Prisión, Niñas y Niños que viven en prisión con sus madres, una perspectiva jurídica comparada, y el artículo Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México. Escribió el capítulo 5, la ejecución penal desde la perspectiva de género, en el Manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y consultora nacional e internacional en materia de género y acceso a la justicia, sistema penitenciario, política de drogas, adolescentes en conflicto con la ley y derechos de las infancias. Por otro lado, la doctora Sofía Cobos Telles es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cursó el Máster Internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales en la Universidad de Barcelona, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha, ha sido profesora en la Facultad de Psicología en la UNAM e integrante del Grupo de Estudios Iberoamericanos sobre Justicia Juvenil y del Sistema Nacional de Investigadores. Cursó el taller de capacitación en juicios orales y formador de formadores impartido por la Universidad de San Diego en la Facultad de Derecho de la UNAM y el taller de capacitación de alto nivel del Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas impartido por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD-OEA. Entre sus publicaciones destaca el libro Justicia Penal para Adolescentes, siempre puede aplicarse la ley con el mismo rigor, y el artículo ¿Por qué diferenciar al feminicidio infantil? Fue coordinadora del Manual de Justicia Penal para Adolescentes de la Suprema Corte y actualmente se desempeña como profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Les agradecemos mucho y pues comenzamos con la mesa del día de hoy. Muchas gracias, Corina. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, estoy muy agradecida por la invitación. Espero que el proceso digestivo nos ayude a todas y a todos. Y bueno, empezamos. Yo me enfocaré en el tiempo que vamos a compartir juntas y juntos en niñas y niños que viven en prisión con sus madres. Ese es un grupo muy pequeño,
de las infancias impactadas por la privación de la libertad de un referente adulto. De hecho, representa el 0.1% de la totalidad de niñas, niños y adolescentes impactados por el encarcelamiento de madre o padre. Sin embargo, es un grupo que por su situación de privación de la libertad de facto tiene vulnerabilidades específicas que hay que tomar en cuenta. En la ponencia les compartiré algunos datos sobre estas niñas y niños, algunos de los efectos del encarcelamiento parental sobre las infancias, en vinculación con los derechos de mujeres privadas de la libertad. Finalmente, niñas y niños en prisión viven generalmente con sus madres. Esta es una tendencia mundial y así es en México. Y posteriormente vamos a hacer una crítica al marco legal vigente, sobre todo Ley Nacional de Ejecución Penal, y algunas propuestas. También vamos a hablar de las condiciones de detención de niñas y niños en prisión con sus madres en México. Esta ponencia está basada, por supuesto, en la investigación sociológica y jurídica, pero tiene como eje principal la empatía como fuente de objetividad. Llevo 19 años entrando a los centros de reinserción en México, hablando con mujeres. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Para mí es casi la mitad de mi vida, si le quitamos esos añitos que siempre está bien quitar. Y la verdad que parte, digamos, de las razones para seguir compartiendo este tema, y nunca espero dejar de ir a la prisión y también de salir, es que las situaciones no cambian y las situaciones a veces empeoran. Entonces es muy importante seguir entrando a las prisiones, hablar con las mujeres, sacar a sus voces. Una de las últimas veces que fui a Santa Marta, Catitla, la semana pasada, me dijeron: usted tiene que ser nuestra vocera. Entonces estoy aquí con esa misión, con ese interés de compartir datos, por supuesto, de compartir un análisis jurídico, pero de que también las mujeres en prisión que viven con sus hijas e hijos o que tienen a hijas e hijos afuera sean escuchadas. El compromiso es con ellas y con sus familias como una brújula, y el objetivo es claro: reducir el encarcelamiento femenino, que haya menos niñas, niños y adolescentes impactados por la privación de la libertad de madres o padres. Y también una misión eminente, urgente en México, es que las mujeres del CPS 16 regresen a sus casas. Con esas tres misiones en la cabeza, empezaré ahora sí mi ponencia. Bueno, mundialmente hay alrededor de 11 millones de personas privadas de la libertad. De estas, 7% son mujeres. Quiere decir que la mayoría de niñas y niños con madres y padres en prisión, pues sabemos que tienen a su padre en prisión, ¿no? En el 93% de los casos. Hay alrededor de 22 millones de NAPES. NAPES es el acrónimo con el que identificamos a niñas, niños y adolescentes con madres y padres privados de la libertad. 22 millones de NAPES, 10% de ellos en América Latina y el Caribe, la región donde más aumenta el encarcelamiento, y en México tenemos aproximadamente entre 330 y 400 mil NAPES. Son estimaciones hechas con una metodología que ahora no les voy a compartir, y entonces hay un rango menos conservador o más conservador. De esos 350,000, pongámosles así, había a finales de 2022 325 niñas y niños, un porcentaje, como les decía, muy pequeño, 0.1%, viviendo con sus madres en prisión. México se caracteriza por haber tenido en los últimos 20 años un aumento de encarcelamiento de mujeres mayor que las cifras mundiales. A nivel mundial, el número de mujeres en prisión ha crecido de un 60% entre 2000 y 2022, por arriba del crecimiento de la población penitenciaria total, que es de un 28%. En México, el número de mujeres en prisión en esos 20 años ha sido de un 100%. De estas, más o menos unas 80% son madres y más de 60% tiene hijas e hijos menores de edad. Entonces, automáticamente la privación de la libertad de una persona adulta sabemos que implica la trascendencia de la pena, ¿no? La trascendencia de la pena, aunque esté prohibida, es inevitable y es cotidiana, tanto en prisión preventiva como en sentencia. El encarcelamiento de un referente adulto es parte de las que se conocen como experiencias adversas en la infancia, junto con, por ejemplo, ser testigo de violencia en la familia, la separación de los padres, el uso de drogas o alcohol. Hay, según quien las categoriza, como entre 9 y 11 experiencias adversas en la infancia. ¿Y qué impacto tienen? Pueden tener efectos en la vida adolescente y adulta en cuanto a aprendizaje, comportamientos antisociales, privación de la libertad, etc. Cabe destacar que no hay ninguna evidencia científica, ninguna, que relacione de manera causal directa el encarcelamiento de la madre o padre con el encarcelamiento posterior de sus hijas o hijos. Eso se lo digo porque no falta quien nos dice:
las hijas y los hijos de las personas en prisión se van a hacer delincuentes. No hay nada que lo demuestre. Claro, si hablamos con personas en prisión, vemos que tienen más índices de padres y madres en prisión que personas que no lo están, pero porque el entorno de vulnerabilidad suele ser muy alto y sabemos también que el efecto, ¿cómo decirlo?, enfocado en ciertos grupos poblacionales de la política criminal hace que sean ciertos grupos y ciertas personas quienes luego entran a prisión. Pero bueno, no hay ningún efecto causal. Aún así, el encarcelamiento paterno-materno sí es un efecto de riesgo, un factor de riesgo para las infancias, junto con otros. El hecho de tener a una madre o padre privado de la libertad puede conllevar numerosos impactos sobre las infancias, desde el ámbito psicológico, emocional, pero también de pérdida de nivel de vida, desplazamiento a distintas casas o ser institucionalizado, separación de hermanas y hermanos. Esto suele ser más abrupto cuando la persona encarcelada es la madre. ¿Por qué? Porque en la prisión, como afuera, la economía del cuidado pesa y tiene un sesgo de género evidente. El 90% de los hombres en prisión dicen que quien se encarga de sus hijas e hijos son pues, sus parejas o las mamás de las niñas y los niños. En el caso de las mujeres, solo 1 de cada 3 reporta al papá de sus hijas e hijos como el cuidador de los niños que permanecen afuera. Entonces hay una dimensión de género y por eso cuando hablamos de niñas y niños con madres y padres privados de la libertad, si bien la mayoría tiene al padre en prisión, el enfoque de género es crucial tanto por ese 7% que tiene a la madre y ve entonces efectos más disruptivos en los cambios en su entorno, pero porque también el otro 93%, los que tienen al papá en prisión, suelen ser cuidados pues, por otras mujeres, ¿no? Sus mamás, sus abuelas y demás. Entonces, cuando hablamos de niñas y niños en prisión con sus madres, pues por supuesto que hablamos también de mujeres privadas de la libertad y sus derechos. La manera en la que una niña o un niño que vive en prisión con sus madres se va a ver afectado depende de 3 factores principales. Primero, en qué centro está, dónde está ubicado, qué tipo de régimen hay, qué acceso hay a instalaciones, servicios, educación, salud, contacto con el mundo exterior, qué tan cerca o qué tan lejos está de donde viven sus hermanas y sus hermanos, sus abuelas y sus abuelos, qué tanto hay vinculación con organizaciones de la sociedad civil, etc. Depende, por supuesto, también de la situación de la madre. Porque si bien los centros penitenciarios deberían proveer todos los insumos para una vida digna en prisión, lo cierto es que niñas y niños dependen al 100% de sus madres. En los pañales, la ropa, la comida, las salidas al exterior, el acceso a medicamentos. Y las mujeres a su vez dependen de las condiciones penitenciarias. Y sabemos que en los centros de reinserción las ofertas de trabajo no abundan y no siempre son remuneradas. Entonces, digamos, para poder ver cómo están niñas y niños en prisión, sí tenemos que ver a las condiciones del centro, pero también a cómo está su mamá. Por supuesto, hay tantas maternidades adentro como hay afuera. Entonces, habrá mujeres que tienen mayores condiciones para encargarse de sus hijas e hijos, otras que habrán tenido a su vez historias de violencia o de situaciones más disruptivas en sus infancias. Entonces, una recomendación internacional siempre es cada caso se tiene que evaluar de manera individual. No podemos generalizar o establecer las mismas reglas para todas las niñas y los niños porque sus condiciones dependerán de un conjunto de factores que tienen que ver sobre todo con su cuidadora principal y con el centro. Déjeme tomar agua y respirar, que eso también ayuda. Otro aspecto que influye muchísimo es qué tipo de política criminal se aplica. ¿Cuánto usamos la prisión preventiva? ¿Cuánto está la gente en la cárcel? ¿A qué beneficios tienen derecho? Y les voy a dar algunos ejemplos. Son las mujeres con las que he hablado la última semana. Agustina, sentenciada a 53 años por secuestro. Entró hace 17. Tiene 2 hijos grandes y uno de 9 años, que vivió hasta los 5 años y 11 meses con ella en el penal. Semi, sentenciada a 30 años por homicidio de su hija. En realidad, quien la violó y la mató fue la pareja. Ella está sentenciada en omisión por comisión. Patti, 14 años por robo. Ella sí va a salir, artículo 144, Ley Nacional de Ejecución Penal. Crucemos los dedos. Alexa, 50 años. Tiene 25. Entró hace 5. Su hija tenía 2 años cuando la detuvieron y en la detención le arrancaron a la niña de 2 años de los brazos, diciéndole: tu hija no es tema mío, yo te llevo al reclusorio y ahí ves cómo le haces. ¿Quién más? Silvia,
13 años procesada. De todas ellas, que es un número pequeñísimo de los casos que podríamos enlistar, solo 2 tienen derecho a beneficios preliberacionales o sustitutivos de la pena, tal y como los establece Ley Nacional de Ejecución Penal. Las demás, por el delito, no. Todas tienen hijas e hijos pequeños. Bueno, la decisión de si niñas y niños tienen que vivir con sus madres en prisión no deja de generar controversias. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que la separación de la niña o niño de la madre en los primeros 3 años de vida genera más riesgos que los que genera vivir en prisión con ella. Entonces, hay ya un consenso para decir si tienen que vivir con ellas, es mejor, pero claro, ¿en qué condiciones? Y las condiciones son en guarderías o establecimientos solo para madres con hijas e hijos, donde no haya contacto con lo carcelario, ¿no? No tendríamos rejas, no tendríamos personal uniformado, no tendrían contacto con la población adulta, es decir, no serían dormitorios dentro del, o pasillos dentro del dormitorio A, B, C, o digamos áreas separadas dentro de las mismas cárceles, sino que serían lugares totalmente separados y que por supuesto tienen que garantizar a niñas y niños el contacto con el mundo exterior, sobre todo en la escuela y en la salud, y a las madres la posibilidad de trabajar y estudiar. No se trata de poner a los niños y a las niñas con sus mamás como cuidadoras 24/7, cosa que pasa y ahora lo veremos. También hay un consenso internacional en torno a que no se recomienda poner un límite máximo de edad en la ley, sino que deben tomarse decisiones caso por caso. En ese sentido, pues cuando se redujo la edad de Ley Nacional de Ejecución Penal de 6 a 3 años, se dieron argumentos para ello, pero lo cierto es que no fue una decisión muy acertada. Luego, evidentemente, niñas y niños, insisto, los derechos de esas niñas y niños se cruzan con los de las madres y hay un consenso también internacional, lo van a ver en reglas de Bangkok sobre mujeres privadas de la libertad, en resoluciones de la Comisión de Estupefacientes, en resoluciones de observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, en las directrices sobre alternativas de cuidado, un sinfín de documentos internacionales. El mantra es mujeres embarazadas y con niñas y niños pequeños fuera de prisión. Sin embargo, ¿cuál es la mentalidad que seguimos compartiendo incluso dentro de ese mantra? Que la regla es la prisión y luego pensamos si poner la alternativa. En cambio, lo que aquí se propone, lo que espero que podamos llegar un día, es que el orden sea inverso, ¿no? Lo que prevalece, el a priori, tiene que ser la alternativa a la prisión y en dado caso, de acuerdo a las circunstancias que se analizarán caso por caso, puede ser que aplique la privación de la libertad. En el caso de Italia les puedo decir que efectivamente niñas y niños, o sea, mujeres con niñas y niños pequeños a cargo, es rarísimo que entren a prisión. Puede ser que pase más en los casos de mujeres extranjeras y aún así hay institutos de detención reducida para mujeres privadas de la libertad con niñas y niños hasta 11 años, justo para que no estén en instituciones carcelarias y puedan vivir con sus hijas e hijos si no tienen una red de apoyo que les permita tener acceso a una detención domiciliaria. Entonces, digamos, a nivel internacional las cosas ya están dichas, ¿no? Las mujeres afuera, preferentemente, niñas y niños con sus madres, en prisión, si es necesario, pero en condiciones idóneas para el desarrollo de las niñas y de los niños y también para las mamás, por supuesto. Y otra cosa, esta evaluación de caso por caso, eso es fundamental. ¿Qué tenemos en México? En México tenemos lo que define una primera brecha de implementación del marco internacional. La Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley adultocéntrica que sostiene y refuerza y postula a niñas y niños en prisión con sus madres como presos de facto. No los reconoce como sujetos de derecho e invoca de manera retórica, pero sin que se pueda concretizar, el interés superior de la niñez. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo. Hay unas contradicciones importantísimas entre el artículo 11 y el artículo 36. El 11 establece que niñas y niños hasta los 3 años pueden vivir con su madre en prisión. El 36 dice que solo aquellos nacidos durante el internamiento. Bueno, el día que vayan o que hayan ido a Santa Marta, al 16, donde quieran, no faltará quien les diga, es que yo le pregunté a una chica la semana pasada, oye, pero te pudiste traer a tu hijo, tenía un hijo chiquito de, no sé, 2 años, supongamos, afuera. No, es que me dijeron que solo los que habían nacido en internamiento.
Yo le dije, no es cierto, o sea, la ley dice otra cosa. Entonces, esta diferencia entre el artículo 11 y 36 sí puede dar lugar a arbitrariedades de facto. Esa sería una. La otra, el límite de 3 años no está establecido pues, como máximo en el cual niñas y niños pueden vivir con sus madres en prisión. Bueno, eso es discutible, pero ahí está. Y luego el 11 y el 36 de nuevo se contradicen porque el 11 dice que se puede ampliar el plazo en caso de que niño o niño tenga discapacidad y que la decisión la tomará la autoridad penitenciaria. El 36 dice que la decisión la tomará el juez de ejecución penal. Niñas y niños presos de facto. ¿Qué tienen que hacer? Un juez de ejecución, que además ya suficiente trabajo tiene, o una autoridad penitenciaria tomando decisiones en materia de derechos de la niñez. No es su esfera de competencia. Otra cosa es que sepa y que tenga la sensibilidad y que tenga que ser consultado, sobre todo la autoridad penitenciaria. Pero el hecho de ponerlos como autoridades que toman decisiones en materia de niñez es justo recalcar esa idea de que niñas y niños son, primero, apéndices de sus madres. Y por ende, en lugar de ser sujetos de derecho pleno, son sujetos de la autoridad penitenciaria. Es increíble, ¿no? Ahí está. Bueno, no es lo único. Artículo 144. Prevé la sustitución de la pena para personas principales cuidadoras de niñas y niños hasta 12 años de edad. Se respeta el marco legal nacional, ¿no? Arriba de los 12 años son adolescentes, violando automáticamente la Convención de los Derechos del Niño, que establece que niñas y niños están hasta los 18 años de edad. Además, yo me imagino que aquí habrá varias personas que son mamás y papás. Cuéntenme, yo tengo un niño de 9 años, todavía no llego, pero qué cambio increíble pasa a los 12 años y un día para que un niño o niña adquiera una autonomía e independencia que su mamá se puede quedar tranquilamente en la cárcel. Entonces, bueno, otra violación de la Ley Nacional de Ejecución Penal a los derechos de la niñez. Y también la más grande, la Santísima Trinidad. Secuestro, delincuencia organizada y trata. El hecho de que se impida a personas sentenciadas por esos delitos tener acceso a sustitutivos de la pena y beneficios preliberacionales implica nuevamente que sus hijas e hijos son concebidos y tratados como reclusos. Lo que cuenta es pues, lo que pasa, ¿no? Con la pena, con el delito, pero no se ve. Estas niñeces no son vistas. Y yo les dije hace un ratito unos casos, ¿no? Alexa, 25 años, una hija de 7, 50 años de pena. Bye. ¿Cuándo va a volver a estar con su hija? Además, 50 años, 53 años. Quisiera tener aquí los testimonios de estas mujeres, pero no me va a dar el tiempo. Justo diciendo, pidiendo, no estamos pidiendo que nos abran las puertas, únicamente que revisen nuestros casos, que entiendan que cuando entramos hace 17 años éramos unas mujeres, a lo mejor hasta hicimos, o secuestramos, o participamos, pero 20 años después somos otras y afuera se están quedando niñas y niños sin personas cuidadoras y además con todo el estigma, porque el estigma es, pues si tus papás están en la cárcel, porque a veces son los dos, hay que decirlo, mamá y papá, pues también vas a terminar igual. Bueno, entonces, digamos, hay varias cosas en la Ley Nacional de Ejecución Penal que ameritarían algún tipo de arreglo. Otra, no hay ninguna disposición sobre mujeres embarazadas. Hay una muy tibia, más redactada, en Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 166. En Ley Nacional de Ejecución Penal no hay, y además tendría que estar presente en todos los códigos penales. Entonces hay muchas reformas legislativas que se podrían hacer. Condiciones de reclusión, bueno, voy a ser muy breve. ¿Todavía tengo tiempo? Ah, perfecto, es que no los quiero perder. ¿Están conmigo todavía? Sí. Va, buenísimo. Bueno, entonces empecemos, sigamos. Se supone que, nuevamente, consenso internacional, reglas de Bangkok, las mujeres en prisión tendrían que tener acceso a un doble derecho, a muchos, pero dos como de entrada, paralelos. El derecho a estar cerca de su domicilio, si así lo desean, es decir, si su vida no corre peligro al estar cerca de su domicilio, y el derecho a estar en centros exclusivos para mujeres, porque en teoría deberían proveerles de mayor seguridad y servicios adecuados, lugares para mujeres con niñas y niños, etc. Digo en teoría porque de acuerdo a la CNDH en México, ni los centros para mujeres ni los centros mixtos garantizan esto. Obviamente estoy generalizando.
hay unos mejor evaluados que otros, como Querétaro, por ejemplo, está muy bien evaluado. En Chiapas tenemos el femenil de Tapachula, pero ese sí no está muy bien evaluado. Entonces, digamos, hay mucha variedad, ¿no?, entre los centros femeniles. Hay 22 en todo el país. Y luego hay uno en San Luis Potosí, que por lo menos en marzo solo tenía mujeres, pero no está catalogado como centro femenil, no sé cuál es el estatus, pero 22. Uno federal, que tiene que quedar vacío lo antes posible, y los otros estatales. La mayoría de las mujeres con hijas e hijos están alojadas en 94 centros mixtos, que ya saben lo que quiere decir. Casitas, dormitorios, estancias, como se pueda. También hay que entender a las autoridades penitenciarias. Muchas veces es cómo se puede y lo que se pueda, incluso cuando hay autoridades sensibilizadas y capacitadas, ¿no? No siempre es lo que se debe, muchas veces la mayoría diría es lo que se pueda. Entonces hay muchas deficiencias en el sistema, digamos, en las condiciones de reclusión de niñas y niños en prisión con sus madres, dependen al 100% de ellas, y también, tanto, ¿no?, en insumos de pañales, medicamento, etcétera, como también de salida al exterior. Entonces, su desarrollo está sujeto al escaso capital social de la madre. Y también están sometidos al mismo trato en acceso a comida, en acceso a vestimenta, en acceso a fruta. Como saben, a las cárceles no puede entrar mucha fruta, porque luego las fermentan y hacen pulque, y hacen bien, la verdad. Pero bueno, el chiste es que no se puede. Entonces, luego hay autoridades penitenciarias, directores o directoras, porque hay una arbitrariedad importante, ¿no?, de cada director o directora, sensibles. Y entonces dicen, bueno, por ejemplo, en un caso en Oaxaca, dejaban que las mujeres llegaran a dirección, ahí las niñas y los niños podían comer la fruta, y como dice, ahorita les voy a leer un pequeño testimonio, tenga hambre o no tenga hambre, se la tiene que comer en ese momento. En otros lugares te dejan entrar tantita, ¿no?, con la visita, 5 fresas, 2 rebanadas de piña, o sea, justo proporciones para que las niñas y los niños las puedan comer, pero que no se haga luego un fiestón en la noche, ¿no? Entonces, digamos, hay manera, pero el chiste es que sí están sujetos al mismo régimen. Me tocó en un centro femenil, Zacatecas creo que fue, y me decía, creo que la directora, los niños nunca han probado una manzana o chocolate, porque no entra. Pero lo decía, digamos, con tristeza, pero era como seguir, además había sido certificado ese centro. Bueno, 5 minutitos, no, entonces el testimonio se lo leo. En la pregunta y respuesta, ¿puede leer el testimonio? Bueno, no, me voy rapidísimo a una gran tragedia que está pasando ahora en el sistema penitenciario federal, que es la del CPS 16. Creo, estoy firmemente convencida, puedo estar equivocada, que el sistema federal está en manos competentes y sensibilizadas. El CPS 16 pude conocerlo cuando estaba vacío, y luego progresivamente he ido como visita, he ido a hacer grupos focales, en fin, son 9 años de ir de manera no regular a ese centro. Y los problemas que vemos siempre son los mismos. No puede haber mujeres en el CPS 16. Están totalmente aisladas, no reciben visita, porque de por sí es cierto que las mujeres son más abandonadas en prisión, es carísimo ir allá de visita, entonces no reciben visitas, están aisladas, el día de visita cambia cada semana. ¿Qué familia se puede adaptar a un régimen de visita así? Están desconectadas de sus hijas e hijos, y cuando las niñas y los niños que viven ahí salen a los 3 años, puede ser que no las vuelvan a ver, porque tienen sentencias muy largas y no pueden regresar a verlas. Cuando yo fui en octubre a hacer entrevistas, en ese entonces había una directora, que luego la cambiaron, que había suspendido las videollamadas porque no le gustaban los niños. Y entonces había una mujer sentenciada a 60 años, que su hijita acababa de salir, tenía 1 mes de haber salido, después de vivir 3 años con ella, y entró embarazada. Y no había podido volver a tener ningún contacto. Perdónenme, eso es tortura para la madre y para la hija. Bueno, tendría muchísimo más que decir. Propuestas. Vamos a las propuestas. Bueno, primero, insisto, tratar de vaciar el CPS 16 y que las mujeres puedan regresar a sus casas. Porque, insisto, no depende ni siquiera de la autoridad, es un centro que nunca debería haber alojado a mujeres. Luego, propuestas muy concretas. Bueno, la obvia, desaparecer prisión preventiva oficiosa. Una revisión general hacia abajo de las penas, sobre todo en temas de secuestro. Eliminar prohibiciones para beneficios preliberacionales y sustitutivos de la pena en Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Y eso por qué?
porque tenemos que incorporar el interés superior de la niñez de verdad en cada fase del sistema penal. No solo en la detención, por supuesto, en la impartición de justicia y en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hasta ahora, niñas y niños están por abajo, ¿no? Tenemos al delito, la víctima, la sociedad y el género. Las chicas ya manejan el tema de perspectiva de género, ¿eh? Dicen, ya le dije a mi abogado que le meta por perspectiva. Pero si nosotros nos quedamos solo con perspectiva de género, estamos reproduciendo la idea de que niñas y niños son sujetos de sus mamás. Y además, ¿qué pasa con las niñas y niños que tienen a un papá en prisión y que es principal cuidador? Entonces tenemos que subir interés superior de la niñez y lo tenemos que hacer con cambios legislativos también, además de criterios jurídicos. Y no es que yo me lo estoy inventando, que es una cosa de la academia, ay qué padre. No, hay sentencias que así lo hacen, donde a la hora de argumentar para una medida privativa de la libertad o no, se toma en cuenta los efectos que ésta tendrá sobre las niñas y los niños. Porque el Estado es responsable de esas niñas y esos niños, al igual que su mamá, porque así lo establece la Convención de los Derechos de la Niñez. Porque si yo, Corina Giacomello, mando a prisión a una mamá con su hija y su hijo, porque es mi facultad imponer una pena privativa, y además sé que voy a mandar a esas niñas y esos niños a lugares indignos, algunos son el inframundo. O sea, estoy asumiendo que habrá violaciones a derechos humanos, ¿no? Cada vez que mando a alguien a prisión, no hay manera de evitarlo. Pero encima estoy asumiendo que recaigan directamente. Y la solución no es que los niños no puedan vivir en prisión con sus madres, porque ya está establecido que ese derecho se tiene que preservar y garantizar. Es que las mamás salgan, que haya condiciones para vivir adentro y que se busque subir el interés superior de la niñez a la par que los otros elementos, ¿no? Tendríamos que tener 5 elementos: víctima, delito, sociedad, persona y sus hijas y sus hijos. Y ya, lo último que podrán decir, bueno, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, con irse a dar una vuelta al 16, ¿se entiende? También hay que hacer reformas importantes al sistema de justicia penal para adolescentes, competencia de mi colega y amiga, en varios sentidos, para alinearlo a los estándares internacionales, subir la edad mínima de responsabilidad penal, subir la edad en la que se puede privar de la libertad y ampliarlo hasta personas de 21 años. No solo que los que entran se puedan quedar, sino que personas hasta los 21 años de edad puedan ser puedan ser juzgados bajo el sistema de justicia juvenil. ¿Por qué? Nuevamente, nada más hay que ir al 16. Hay chavas de 20 años que las agarraron cuando tenían 18 y que se la van a pasar ahí, que se las hubieran agarrado un día antes, 2 días antes, o a lo mejor hubieran estado en el sistema de justicia para adolescentes. Y al agarrarlas a los 18 y a enfrentarse a las penas que tiene el sistema para población adulta, es probable que jamás vuelvan a salir. Y son mujeres que van a ser madres, que quieren ser madres y que van a tener hijas e hijos. Entonces, un poco, digamos, esta última propuesta, ya con esto me callo porque 5 minutos se hicieron 10, es para, siempre, digamos, aunque tenga que ver con el otro sistema, es para tratar de ampliar un marco de derechos y reducir el impacto del sistema penal sobre niñas y niños con referentes encarcelados. Gracias. Muchas gracias, doctora Sofía. Pues nos quedamos con, me parece, diferentes llamadas, ¿no?, para las personas juzgadores, sobre todo de esta necesidad de hacer un análisis de cada caso que les toca, que llega a sus manos, y cómo en este análisis es necesario considerar cuáles son los impactos de las penas, ¿no? Me parece como un recordatorio muy importante de la labor jurisdiccional. Y con eso, pues vamos a dar paso a la doctora Sofía Cobo con su intervención. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya tú me dices cómo vamos de tiempo. Quise poner el cronómetro. Bueno, buenas tardes. Yo sé que ya ser la última es todo un reto, ¿verdad? Ser la última. Vamos a platicar un poco sobre los enfoques diferenciados, en concreto en las personas adolescentes dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Fíjense que desde la primera publicación, que fue mi tesis de doctorado, que realicé en materia de justicia penal para adolescentes, me he dedicado concretamente a la ejecución penal especializada. Posteriormente, la coordinación del manual de aquí, de la Suprema Corte, que
que tuve el honor de realizar, también me tocó escoger y escogí el capítulo específico de ejecución. De 5 libros que llevo publicados, 2 van íntimamente vinculados con la ejecución en adolescentes, y de las 3 estudios que tenemos como coordinadora del Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil, las 3 van en ejecución penal, tanto de privativas como no privativas. ¿Qué diferencia? Y creo que fue lo interesante cuando me puse a escribir este capítulo, qué dato distinto, ¿no?, podía yo considerar en esta intervención. Y bueno, pues la verdad es que el mismo nombre de la obra me implicó justamente esta metodología, que fue los enfoques diferenciados, ¿no? O sea, empezamos justamente considerando a la justicia juvenil o a la justicia para adolescentes, como se dice aquí en México, como una justicia de corte especializada, ¿no? Pero lo que quise hacer en esta intervención, en estas 45 páginas aproximadamente que me salieron en el capitulado, fue, además de trabajar el enfoque diferenciado, trabajar justamente el enfoque especializado, trabajar el enfoque diferenciado, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente nos encontramos ante personas menores de edad, ante un procedimiento penal creado originalmente para las personas adultas, sino aquí algo muy interesante es que dentro de este grupo etario, ¿no?, dentro de esta franja etaria, encontramos justamente esas categorías específicas, ¿no? Entonces fue para mí como la base para mi intervención, y va a ser la base para la intervención estos minutos. Ahí me avisan cómo voy de tiempo. Primero que nada, y perdón que empecé, agradecerle principalmente a la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, a su titular, Alejandra Rabasa, además de felicitarles por esta iniciativa. Yo creo que eventos como estos son vitales para consolidar el sistema de justicia penal, concretamente esta etapa de la ejecución penal que, dicho sea de paso, pocas veces dedicamos 2 días a trabajar justamente en la materia de ejecución penal. Casi siempre es una mesa dentro de un congreso, y me encantó cuando vi la agenda. Muchísimas felicidades. Bueno, vámonos directamente con la primera parte de la intervención de la agenda, que es justamente trabajar ese enfoque especializado y ese enfoque diferenciado en la justicia juvenil, que va íntimamente vinculado justo con el modelo de justicia juvenil. Sabemos que el sistema integral, como le llamamos aquí en México, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, se fundamenta en una doctrina derivada justamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es la doctrina de protección integral de derechos, ¿no? Corina ya lo dijo de manera muy clara, es considerar, justamente es el fundamento de esta doctrina, considerar a la persona adolescente como persona sujeta plena de derechos, ¿no? Aquí es muy importante cómo, a partir de esta consideración como sujeta plena de derechos, dentro de la Convención Internacional de los Derechos del Niño tenemos los estándares especializados en materia de justicia juvenil, concretamente en 2 artículos, que es el artículo 37 y el artículo 40 de la Convención. De ahí subyace el modelo de justicia juvenil que todos los países que firmamos y ratificamos la Convención tenemos que ajustarnos a esos estándares establecidos. Hay un artículo en concreto, que es el 37, que establece exactamente los estándares en materia de privación de la libertad. Pero recordemos, y esto sí creo que siempre lo tengo que hacer porque desgraciadamente se nos olvida, que la ejecución penal para personas adolescentes no solamente trata de las medidas privativas o restrictivas de la libertad. La ejecución penal en las personas adolescentes debería de tratar genéricamente de las medidas no privativas de la libertad. ¿Por qué? Porque dentro de esos estándares establecidos en el artículo 37 se establece a la privación de la libertad como la última ratio. Por lo tanto, deberíamos de generar más
más conocimiento científico, ¿por qué no decirlo?, en materia de medidas no privativas de la libertad y no irnos a las medidas privativas de la libertad de entrar. Que si bien es cierto, puede haber más vulneración de derechos, ¿no? Creo que sí nos hace falta, y hoy se los voy a tratar de comprobar, todos esos estándares en materia de medidas no privativas de la libertad. Nos falta muchísimo trabajo. El Grupo de Estudios Iberoamericano en Justicia Juvenil, que desde 2019 coordino, que tiene su sede en Santiago de Chile, ha trabajado 3 publicaciones. 2 de ellas van íntimamente vinculadas con medidas privativas o restrictivas, y esta última que estamos trabajando este año va, a ver si por instancia mía, va y aborda exactamente el tema de medidas no privativas de la libertad. Y los estándares, y miren que nos ha costado a todos en los informes nacionales, nos ha costado muchísimo justamente el tema de la data, porque si de por sí no hay data, en materia de medidas no privativas, menos data, ¿no? Entonces creo que sí debemos de incentivar la data, pero además de la data, la creación de estándares, y además de la creación de estándares, la aplicación de medidas no privativas de la libertad, que tendría que ser, ¿sí?, la generalidad en materia de este modelo de justicia juvenil. Dentro de este modelo de Naciones Unidas se establece justamente la especialidad del sistema y la especialización de las y los operadores, concretamente en el artículo 40, y ahorita lo vamos a ver. ¿Y en qué consiste la especialidad del sistema? Bueno, pues entender al sistema como un sistema que subyace de principios, de estándares y de criterios de aplicación especializados y diferenciados de la justicia penal ordinaria. Yo hoy por hoy sigo viendo y leyendo resoluciones de organismos jurisdiccionales, pero también administrativos, que referencian justamente leyes, jurisprudencia del sistema de justicia penal ordinario, ¿no? Entonces creo, desde mi punto de vista, que es el gran reto de la justicia juvenil hoy por hoy. Vámonos directamente al tema de los principios. Si bien es cierto, la Convención, en más de sus 52 artículos, establece justamente varios principios que van íntimamente vinculados con este modelo diferenciado. Yo ahí sí quisiera dejar en evidencia estos 4 principios, algunos de ellos ya los mencionó Corina, pero concretamente en la ejecución penal especializada cobran especial interés, ¿no?, que son el de interés superior, ¿no?, como principio básico, como principio fundante, ¿no?, que no solamente es considerado un principio, sino es considerado un derecho y una norma del procedimiento. Es decir, cualquier decisión judicial o administrativa siempre se tiene que hacer en donde un adolescente se encuentre inmerso, se tiene que hacer siempre bajo esta perspectiva y bajo este enfoque de interés superior. De ahí que no solamente mencionemos el interés superior como un principio considerado o tomado en cuenta en la decisión administrativa y jurisdiccional, sino la misma ley nacional establece que la autoridad, tanto judicial como administrativa, tiene que comprobar de qué forma se aplicó el principio de interés superior, ¿no? Por lo tanto, la práctica, ¿no?, la aplicación práctica del principio de interés superior para mí es el gran reto en la justicia para adolescentes, ¿no? De ahí que haya documentos que, si bien es cierto, no están especializados a la justicia juvenil, derivados de Naciones Unidas, establecen esas directrices de determinación de interés superior. Y esas directrices de determinación de interés superior sería la metodología básica para poder comprobar no solamente que lo tomamos en cuenta, sino de qué manera lo tomamos en cuenta, de qué manera lo aplicamos, ¿no? El siguiente, que va íntimamente vinculado con la autonomía progresiva, y algo de ello también mencionaba hace ratito Corina, es sumamente importante porque implica el reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos y la capacidad progresiva de ejercerlos de esa franja etaria establecida por la Constitución, 12 a 17 años cumplidos,
pero la misma ley nacional establece que, si bien es cierto, es una franja etaria, esa franja etaria va a tener que subdividirse, y lo dice muy concreto el artículo 5, en grupos etarios, ¿no? Que es de 12-13, 14-15, 16-17, y la respuesta, ¿no?, del sistema no va a ser la misma para las 3 franjas etarias. De ahí que, por ejemplo, una de las propuestas, dos de las propuestas que hace Corina, que al final ya fueron abordadas por la OG 24, el Comité de los Derechos del Niño. En una de ellas dice la OG 24, a ver, todos los sistemas jurídicos deben de partir justamente los 14 años, nosotros partimos de los 12, ¿no? Y la segunda, la extensión a los adultos jóvenes, ¿no?, que sería no hasta los 21, sino hasta los 24 años de edad, dice la OG 24, ¿no? Y bueno, todo ello justificándose en estudios científicos, concretamente las neurociencias, que establecen justamente el tema del córtex, que no me encanta, pero bueno, que del córtex prefrontal y de cómo finalmente el cerebro termina de madurar. Concretamente, no se han puesto de acuerdo los neurocientíficos entre los 24 y los 25 años, ¿no? La siguiente, que va íntimamente vinculada con la protección integral, el siguiente principio establece que no solamente se va a considerar los derechos humanos de las personas adultas, sino se les va a reforzar, ¿no?, las garantías y los derechos por considerárseles personas en desarrollo. Pero algo a mí que me gusta mucho, que es justamente aquí en donde impacta la psicología del desarrollo, dicen los psicólogos expertos en el desarrollo que, bueno, pues las etapas del desarrollo y las características del desarrollo de cualquier ser humano no solamente son físicas, sino también son psicológicas, cognitivas y sociales. Por lo tanto, cualquier decisión que se vaya a tomar concretamente en la ejecución penal tendrá que considerar cuando menos esas 4 esferas. Y por último, el tema que ahí va perfectamente con nuestra materia y con el tema de este encuentro, que es el tema de la igualdad, de la no discriminación. Concretamente, la ley nacional también habla del principio de igualdad sustantiva, y ahí justamente pues establecemos que, bueno, además de prohibir cualquier tipo de discriminación en contra de la persona adolescente, la ley nacional también extiende a los padres, a las madres o a las personas tutoras, ¿no? O sea, no solamente va a impactar la igualdad y no discriminación sobre ellos, sino también de sus cuidadores y cuidadoras. Y el artículo concreto 16 de la Ley Nacional del Sistema incluye, les digo, la igualdad sustantiva, en donde dice que a fin de que la persona adolescente acceda al mismo trato y oportunidades, se va a reconocer justamente pues todas las diferencias, ¿no? Se habla mucho en la ley nacional de circunstancias personales del adolescente. La especialidad de la justicia juvenil, para poder iniciar justamente este análisis, deberíamos de partir de la especialidad de la justicia juvenil derivada del artículo 40.3, que ustedes lo pueden leer en la diapositiva, que establece que justamente no solamente vamos a crear leyes y procedimientos específicos, esa es la especialidad del sistema, sino también algo muy importante para que haya una correcta especialidad del sistema, debemos concretamente especializar a las y los operadores y crear instituciones especializadas en materia de justicia para adolescentes. Nosotros, por ejemplo, y ahorita estamos en un gran reto en materia de justicia penal para adolescentes, estoy trabajando un proyecto muy interesante respecto a evolucionar en el tema justamente la capacitación. Creo que nos quedamos en el tema sustantivo y no pasamos al segundo nivel, que va íntimamente vinculado con la capacitación por competencias, ¿no? O sea, cada que nos toque especializar a personal operativo del sistema, les hablamos de los mismos temas al mismo tiempo,
¿no? Al mismo tiempo, diferentes maestros y maestras, pero nunca trabajamos temas que van íntimamente vinculados con las competencias profesionales. Entonces, ahorita estamos justamente trabajando un proyecto muy interesante, que si quieren ahí luego se los cuento, respecto a ese segundo nivel de capacitación que creo que es necesario para la consolidación del sistema. De ahí justamente de la especialidad en el sistema de justicia juvenil y del contenido del 40.3 de la Convención, llegamos a la conclusión de que el sistema integral de justicia penal para adolescentes se debe de fundamentar en leyes, como lo dijimos hace ratito, principios, criterios y estándares de actuación diferenciado respecto a la justicia penal ordinaria. De ahí que hace unos meses del año pasado me invitaron, por ejemplo, a publicar, bueno, yo no lo publiqué, a escribir justamente la introducción de un cuadernillo de jurisprudencia especializada en materia de justicia penal para adolescentes. Me gusta mucho, aunque pues después de leerlo llegamos a la conclusión que la gran mayoría de criterios que existen respecto a la ley anterior, justamente a la entrada en vigor de la ley nacional. Entonces ahí tenemos, y lo puse, una gran área de oportunidad, ¿no?, en materia de justicia penal para adolescentes. Aquí creo que es sumamente importante hablar de este derecho de la persona adolescente a tener un juzgamiento especializado, ¿no? No solamente considerar a la especialidad en la justicia penal para adolescentes como un principio, sino también como un derecho de la persona adolescente a tener un juzgamiento especializado. Autores como Mauricio Duce hablan justamente de este derecho que tiene la persona adolescente a ser juzgado de manera especializada. Las características de la justicia juvenil respecto a la justicia penal ordinaria van íntimamente vinculadas con esa responsabilidad penal diferenciada. El juicio de reproche no es el mismo, evidentemente, de una persona adulta hacia una persona adolescente. La última ratio respecto a las medidas privativas y restrictivas de la libertad prioriza las formas no jurisdiccionales de solución de conflictos. Las garantías procesales se encuentran reforzadas, ¿no?, empezando por el principio de publicidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo insisto, no está en la mesa nuestra gran amiga Alicia, insisto también en el tema de la no autoincriminación, y bueno, pues ya se darán cuenta que yo estoy totalmente en contra de la abreviación de adolescentes justamente por el principio de no autoincriminación que deriva del artículo 40 de la Convención. Y por último, la naturaleza socioeducativa de las medidas de sanción. Si se dieron cuenta, ahí le puse un asterisco porque creo que esa naturaleza socioeducativa de las medidas de sanción es lo que hace realmente la diferencia de la ejecución penal en adulto respecto a la ejecución penal de la persona adolescente. Para aplicar justamente este enfoque diferenciado tenemos, primero que nada, establecer las particularidades de la persona adolescente en su etapa de desarrollo, grupo etario, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pero segundo, el enfoque interseccional que va íntimamente vinculado, les digo, con estos grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, que dicho sea de paso, desde las 100 reglas de Brasilia se establece la diferencia entre ellos. La justicia juvenil entonces requiere de esta aplicación, de este enfoque diferenciado, ¿no?, dependiendo de estas dos etapas de desarrollo, desgraciadamente, de estas tres grupos etarios que dependen de las etapas de desarrollo, pero ahí surge, y para mí fue interesante y me tuve que ir a la fuente primaria, ahí surge un aspecto muy interesante. La opinión consultiva 29/22 de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, que seguramente todos y todas hemos hablado de ella durante el transcurso del día y mañana, no incluye ni propone medidas, acciones concretas ni de política pública respecto a las personas adolescentes privadas de la libertad como colectivo específico. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a la fuente primaria, ¿no?, y fui a tocar puertas a donde tuve que tocarlas, y entonces la respuesta fue la siguiente. Esa fue la razón. Pueden ser muchas, pero a la que casi todos coincidieron es un colectivo específico, por lo tanto tendríamos que generar una opinión consultiva específica para las personas adolescentes.
Entonces, en lo que esperamos justamente que haya una opinión consultiva en donde se hable de enfoques diferenciales para personas adolescentes, seguimos aplicando estándares, ojo, de hace más de 30 años. Los estándares en materia de privación y restricción de medidas en adolescentes datan de hace más de 30 años, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí vienen justamente estos estándares, ahí les pongo los estándares nacionales e internacionales. Si ustedes se dan cuenta de todos esos estándares, tanto nacionales como internacionales, solamente 2 son específicos en materia de ejecución de medidas, que son las reglas de La Habana y las reglas de Bangkok, que si bien es cierto hablan de mujeres adultas, hay un apartado específico en el que habla de mujeres adolescentes. Para esta exposición y para el desarrollo de mi capítulo me referí principalmente, y ahí se los puse también, se los señalé, al enfoque diferenciado, para abordar el enfoque diferenciado en ejecución penal, a justamente la línea jurisprudencial a partir de casos de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, jurisprudencia en materia de derechos humanos. De ahí que estos 5 casos relevantes de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos hayan llegado, desde mi punto de vista, a estas, hice un análisis de esas sentencias para llegar a la conclusión que hay 6 líneas jurisprudenciales que nos van a regir en materia de ejecución penal diferenciada. La primera es considerar el derecho a la vida, dice la Corte, desde un enfoque integral. La Corte establece, la Corte Interamericana, que hay que aplicar una concepción amplia del derecho a la vida, que no solamente va íntimamente vinculado con este aspecto negativo de privar de la misma, sino desde un enfoque amplio que va íntimamente vinculado a cómo garantizar una vida digna en las personas adolescentes que se encuentren privadas de la libertad. Segundo, la titularidad de los derechos ante situaciones de extrema adversidad. Ante justamente esas limitaciones a su capacidad jurídica, establece la Corte que hay que garantizarles sus derechos, no solamente porque se encuentran dentro de un procedimiento penal o se encuentran privados de la libertad, vamos a limitarles sus derechos, al contrario, hay que reforzarles los derechos a partir justamente de esta titularidad, de este enfoque y de esta línea jurisprudencial de la Corte. Después habla de la amplia dimensión del debido proceso legal, en donde pues, no solamente incluye el tema de la ejecución, sino también concretamente se mete en el tema y en el análisis de la preventiva en adolescentes. Nosotros tenemos aquí una jurisprudencia derivada justamente de una contradicción de tesis que dijimos lo contrario, ¿no? Aquí justamente la Corte Interamericana dice la prisión preventiva en adolescentes no puede o no debe operar justamente por las características y por los principios justamente del sistema. Después viene otra línea jurisprudencial que va íntimamente vinculada con la doctrina del proyecto de vida, que reconoce justamente el derecho a la supervivencia y al desarrollo de un niño desde un enfoque amplio, es decir, como se los dije hace ratito, incluye el desarrollo físico, psíquico, cognitivo y social, y el Estado, por tanto, tiene una calidad de garante reforzada respecto a un menor de edad privado de la libertad. Después habla de el interés superior como criterio interpretativo, aquí concretamente en el caso Mendoza y otros contra Argentina, de manera muy clara dice, a ver, no puede haber, que fue lo que pasó en Argentina, no puede haber prisión perpetua, ¿no?, respecto a un menor de edad, y no solo porque lo dice la convención en su 37, sino porque justamente si tú analizas cualquier decisión judicial o administrativa desde un enfoque interés superior, ni la prisión preventiva, ni la prisión perpetua, pero además también la tortura, ¿no? Que justamente actos que nosotros podríamos en materia de adultos catalogar como penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el caso de menores de edad se convierten en tortura, ¿no? Y por último, el principio de especialización en la ejecución, que es justo
perfecto nos quedó, que va íntimamente vinculado con ese trato diferenciado que caracteriza justamente la justicia juvenil al extenderse a la ejecución penal y privilegiar justamente en todo momento el otorgamiento de garantías y de protección judicial en las personas adolescentes en medidas privativas y no privativas de la libertad. Bueno, pues ya leerán seguramente el capítulo, porque ya estoy a 5 minutos, solamente sí me gustaría, disculpen, hablar un poco de los desafíos y de las recomendaciones que, bueno, desde mi particular punto de vista tendría que haber en materia de privación de la libertad. De ejecución penal especializada. Primero que nada, como desafíos hay que reconocer desde el enfoque constitucional. México lo tiene y ese no es un tema para México, pero desde la mirada latinoamericana sí tenemos que hacerlo. La privación de la libertad, la finalidad de la privación de la libertad desde el reconocimiento constitucional. Nosotros tenemos la finalidad establecida, entonces ahí a lo mejor no es un tema para México, pero sí estos desafíos los estoy proponiendo desde una mirada latinoamericana. Segundo, la infraestructura y las condiciones físicas de los centros a nivel regional no están homologados y deriva justamente del soft law justamente en materia de privación de la libertad, de que la gran mayoría justamente de estándares internacionales no son vinculantes, por lo tanto cada país establece sus condiciones, su infraestructura específica, la ausencia también de competencias, como se los decía hace ratito, y capacidades específicas de las personas, de las autoridades administrativas en ejecución, el derecho a la salud y a la educación al interior de los centros tampoco presenta diversos matices, no está homologado, no se reconocen, por ejemplo, formas de contacto con el mundo exterior alternativas, sino las formas tradicionales, y ahora con las nuevas tecnologías de la información creo que tendríamos que evolucionar, ¿no?, hacia formas de contacto alternativas, por ejemplo. También diversas tendencias respecto al régimen disciplinario al interior de los centros. El régimen disciplinario debe de ser pasivo y no activo, ¿no? No todos los países cuentan con jueces y juezas de ejecución, y menos aún con leyes. Por ejemplo, para mí, siempre que hablamos de ejecución penal especializada, hay que voltear a ver, tiene sus asegúnes, pero hay que voltear a ver justamente al sistema en Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene una ley de ejecución especializada en adolescentes, el único país de la región que la tiene, pero todos los demás países ni siquiera cuentan con un juez de ejecución y menos aún con una ley de ejecución. Hay ausencia de protocolos especializados al interior de los centros, de ahí que tantos casos de los que ustedes vieron de la Interamericana fueron consecuencia justamente de incendios, ¿no?, y de violaciones a derechos humanos al interior de los centros penitenciarios. Y por último, hay poca jurisprudencia, muy poca jurisprudencia relacionada con condiciones de alojamiento y de infraestructura al interior de los centros penitenciarios, que no tendrían que ser centros penitenciarios, tendrían que ser centros de ejecución especializado, que justamente esa es una de las grandes propuestas de mejora, ¿no? Además de, considerar las medidas de sanción desde la prevención especial positiva y no como una medida de corte retributivo. Hay que priorizar la aplicación de medidas de sanción no privativas de la libertad. Hay que proponer un modelo homologado en materia de ejecución penal especializada. Ya vimos que no hay un modelo homologado. Hay que garantizar la especialidad de las autoridades administrativas en ejecución, pero ojo, hay que tener procesos de selección y de capacitación basados en competencias profesionales y en perfiles profesionales. Hay que dignificar las condiciones de los centros de internamiento especializados. Hay que crear programas de reinserción y reintegración sociofamiliar basados en el enfoque restaurativo y prevención terciaria del delito. Hay que considerar el principio de interseccionalidad en las leyes, en la política pública y en el régimen. La ejecución penal especializada debe corresponder a un modelo que aplique en todo momento el enfoque diferencial
y que reconozca las garantías reforzadas que tienen todas las personas adolescentes respecto a las personas adultas en las mismas condiciones. Muchas gracias y perdón que se me fue el tiempo. Muchas gracias, doctora Sofía. Ahora tenemos un par de preguntas y una petición de compartir el testimonio que me parece muy pertinente porque al final es un recordatorio de quiénes son las personas para las que trabaja el Poder Judicial. Y entonces, en ese sentido, pues me parece que es una buena forma de cerrar también con los trabajos del día de hoy. Y tenemos dos preguntas muy específicas que voy a compartírselas a las ponentes para que les hagan llegar como las respuestas que ustedes están solicitando. Y una pregunta que me parece que es más general, en la que nos dicen, justo partiendo de esta idea que la opinión consultiva no tiene el enfoque particular de infancias y de particularmente de adolescencias, ¿cómo podríamos hacer una interpretación aplicable a las adolescencias? Porque me parece que también es algo que de la exposición deriva, ¿no? Es necesario la creación de estándares que sean innovadores, que sean proteccionistas para las adolescencias. Entonces, bueno, esa es una pregunta, ¿cómo aplicar la opinión consultiva? Y otra pregunta que me parece muy pertinente es, ¿de qué manera el sistema penitenciario, y yo también ahí incluiría el sistema judicial, puede tener un enfoque menos adultocentrista? Dejo estas dos preguntas y si quieren terminamos con el testimonio. Perfecto. Bueno, yo tal vez empezaría por la segunda. Muchísimas gracias, la verdad, por su atención y preguntas. Solo también subrayar algo, la opinión consultiva, no solo lo que no tiene, sino también lo que tiene. La opinión consultiva tiene un apartado, una sección sobre niñas y niños con madres y padres privados de la libertad y una sobre niñas y niños que viven en prisión con sus madres. Eso está bien desde el punto de vista del advocacy, de la incidencia, de la visibilización, pero es terrible que en una opinión consultiva sobre población privada de la libertad se incluyan a estas niñas y estos niños, porque de alguna manera reproduce el enfoque adultocéntrico. Entonces, ¿cómo podemos tratar de tener un enfoque menos adultocentrista? Yo creo que sí se necesitan, aquí corríjame ustedes que la verdad lo saben porque hacen justicia todo el tiempo, sí se necesitan reformas legales para asegurarnos de que todo mundo lo haga, de que quede como una obligación esto incorporar el interés superior de la niñez. Yo me muero esperando el día en el que las mujeres en prisión digan, me dijo mi abogado que lo meta por interés superior, les juro. Pero bueno, creo que sí se necesitan reformas. Eso va a ser un poquito más difícil, no sabemos bien, ¿no?, cómo vamos a entrar en ese aspecto, pero sí yo creo que desde la Suprema Corte, desde, digamos, el trabajo que hacen ustedes, por lo menos hacer una recopilación de cuáles son las prácticas que hay, de qué ejemplos de sentencias hay, de qué reflexiones colectivas se puedan hacer para tratar de romper un poco esos límites que ahora vienen desde el marco legal y desde las mentalidades que tenemos, ¿no? O sea, digamos, hemos visto siempre el sistema penitenciario como algo adultocéntrico, es difícil hacer esos cambios, pero creo que con estos eventos, con diálogos, con recopilaciones de buenas prácticas, con ejemplos nacionales e internacionales, sí se pueden generar cambios en la forma de pensar y hacer justicia. Creo que va a requerir tiempo, pero si existe el interés y la voluntad, solo es subir el interés superior, ni siquiera un poquito más arriba, y si no, con que esté al nivel de los otros, estamos bien, ¿no? O sea, del delito, de la sociedad y demás. Y entonces creo que es eso, hacer como un poco una recopilación de lo que hay y tratar de que pueda permear en la cultura jurídica a nivel federal y estatal. Y ya, solo, digamos, no hay una receta, pero creo que hay pasos que se pueden dar para lograrlo. Y Sofía. Sí, no, yo la verdad es que no veo la manera en cómo podemos interpretar una opinión consultiva, que es concretamente la 29/22, desde y que habla además de enfoques diferenciales, desde la perspectiva de la justicia juvenil. O sea, yo sí estoy de acuerdo y estoy segura que el enfoque debe de ser diferenciado. De hecho, justo casi toda la intervención fue eso, es una propuesta diferenciada. Yo creo que sí tendríamos que generar una observación general, una opinión consultiva, en concreto,
solamente para personas adolescentes bajo estos enfoques, bajo estos principios, bajo estas líneas jurisprudenciales. Pero algo creo que también importante, por eso hace rato creo que lo mencioné, es la opinión consultiva 24, ¿no? La opinión consultiva 24, el Comité de los Derechos del Niño ya establece estándares actualizados, ¿no? Después de los 30 años que no habíamos tenido estándares actualizados en materia, en concreto, desgraciadamente, de privación de la libertad en adolescentes. Entonces, si a eso le aumentamos, ¿no? Que creo que pues, tenemos que hacerlo de esa manera y justo por eso ahorita el grupo de estudios estamos tratando de generar esos estándares. Si le aumentamos, por ejemplo, los estándares mínimos de las reglas de Tokio, ¿no? Sobre medidas no privativas, bajo un enfoque especializado, podríamos generar una opinión consultiva específica para las y los adolescentes. Testimonio time. Perfecto. Bueno, solo quiero dar muy rápidamente el contexto, les juro. El testimonio es de una mujer, Gaby, que estuvo privada de la libertad por transporte de marihuana entre 2012 y 2019 en el estado de Oaxaca. Nos conocimos en 2017, ya salió, es una estupenda conferencista, además ya hacemos una mancuerna muy potente, entonces tal vez en otra ocasión la podamos sumar porque la comparte su experiencia de una manera muy sólida y muy crítica con muchas propuestas. Pero bueno, Gaby vivió en prisión con su hijo que tiene parálisis cerebral. Entonces era una dependencia, es una dependencia total. El niño va a cumplir 14 años en agosto, ¿no? Desde cambiarle los pañales, darle de comer en la boca, bañarlo. La tenían viviendo en el 3er piso, ¿no? Y cuando estaban los operativos, ya saben, esos operativos que llegan de noche, que vacían todas las celdas, que rompen todo, que te tiran la comida, todo te deshacen. Pues ella tenía que bajar con su hijito. Este testimonio en particular se encuentra en el capítulo, en la parte donde se muestra, como en los centros de reinserción, los datos que verán publicados son irónicos si no fueran trágicos. O sea, por ejemplo, mujeres que contestan, no sé, el 70% dice que tiene acceso a medicamento en prisión, ¿no? Pues padrísimo. Te vas a la siguiente gráfica, son datos de la EMPOL, y el 90% dice que tiene que pagar por ellos. Entonces, esa es la situación. En ese marco va el testimonio que les voy a leer. Es solo una parte pequeña de todo lo que Gaby ha compartido desde que la conozco en los últimos 7 años. Y tiene que ver con eso, que las hijas y los hijos son totalmente dependientes de sus madres. Entonces dice, pues prácticamente yo tenía que trabajar doblemente para cubrir los gastos de alimentación, medicina, pañales y lo demás que se necesita para estar ahí adentro. También en los tiempos de frío no hay acceso de muchas cobijas, hay un límite de la ropa, hay un límite de las cobijas que se pueden tener adentro en la estancia. Por ejemplo, en la ropa únicamente son 5 mudas, también para los niños. ¿No? Por eso digo, el régimen es el mismo, ya dejo de hablar yo. Hay un límite en la ropa, hay un límite en las cobijas. En la ropa únicamente son 5 mudas de ropa, no podemos tener más ropa y no podemos tener más cobijas. Y no podemos tapar las puertas y las ventanas en temporadas de frío. Fue un martirio también porque hubo bastante frío en una temporada. Entonces tampoco no nos permitían el acceso a ropa, más calzado, únicamente era un par de sandalias, un par de zapatos y un par de tenis. Y por otra parte, también la limitación de la comida. No podíamos ingresar frutas para nuestros niños porque son frutas que fermentan, porque los pueden hacer alcohol. Pues bueno, uno como madre, jamás en mi cabeza pensaría en hacer algo ilícito adentro. Si yo lo que quiero es salir, lo que quiero es tener un buen comportamiento para que me puedan dar la libertad más pronto y para poder estar con mis hijos. Entonces, eso también fue uno de los sufrimientos terribles, de que no hay acceso a la comida, de que todo tiene que ser limitado, todo tiene que ser por poquito, y las frutas estaban prohibidas, y no podíamos tener acceso a ello para la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué creen que hizo Gaby? Sacó a su hijo y lo mandó al DIF para tratar de darle algo más de lo que le podía dar en prisión. Una separación terrible que no hubiera sido necesaria si la hubieran dejado salir a ella o si le hubieran dado condiciones de vida digna en la cárcel. Listo, este era el testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justo nos deja como con esta sensación de cuál es el trabajo, ¿no?, que nos corresponde desde el Poder Judicial, desde las defensorías, y pues esperemos mucho que también este trabajo de sensibilización pues lo puedan llevar a su labor cotidiana.
justo este testimonio nos da paso también a las conversaciones del día de mañana sobre perspectiva de personas con discapacidad. En la mañana tendremos la mesa de justicia con perspectiva intercultural y la de personas mayores. Entonces les estaremos esperando mañana a las 9 de la mañana para continuar con los trabajos. Y también les recordamos la importancia de que nos ayuden a llenar las encuestas que encuentran ahí en los QRs, la de satisfacción y la de datos estadísticos. Agradecemos mucho la participación de nuestras maravillosas ponentes, el trabajo que están realizando todos los días y que vienen y nos presentan de forma pues también que busca sensibilizarnos, y agradecemos también la presencia de todas las personas juzgadoras y del Instituto de la Defensoría Pública, también personas de sociedad civil que nos acompañaron el día de hoy, y con mucho gusto nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todas y todos.